Comenzamos este tercer video, hermanos, viendo un texto en particular. Vamos a ver Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20. Dice la palabra, hermanos. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Hermanos, este versículo es muy interesante porque el apóstol Pablo no nos está diciendo que la ciencia es mala, no nos está diciendo que la ciencia es falsa, no nos está diciendo que los cristianos debamos de estar peleados con la ciencia y con los hombres de ciencia. El apóstol Pablo nos está diciendo que hay una porción de la ciencia que es falsa y que hay otra porción de ciencia que es verdadera. Obviamente, sabemos que el Señor en su plenitud, en su perfección, en su sapiencia, en su omnisciencia, todas las cosas las hizo a través de ciencia, a través de todo tipo de área científica. Y eso lo podemos corroborar en todo tipo de áreas de la ciencia que existen el día de hoy conocidas. Simplemente, ya lo hemos dicho en otra ocasión, en el área de la medicina se siguen haciendo descubrimientos incluso de estructuras anatómicas del cuerpo que después de tantos miles y miles de años de estudio no se sabían que existían. Entonces, ¿qué? Y toda la historia de la medicina está corroborada científicamente con cosas exactas, lógicas y funcionales. Entonces Dios usó la ciencia para crear el universo, ¿sí? Pero hay una área de la ciencia que yo le diría pseudociencia, atea, que es a la que el apóstol Pablo nos habla y nos dice que debemos de tener cuidado con esa área en específico de la ciencia. ¿Y por qué le decimos pseudocientífica? Porque un verdadero hombre de ciencia, hermanos, es una persona que debe de estar en una constante búsqueda de la verdad, ¿sí? Sea la que sea la verdad, el verdadero hombre de ciencia está dispuesto a encontrar la verdad, aunque sea una verdad que no le agrade, aunque sea una verdad que no le guste y que no esté dispuesto a aceptar. Si es verdaderamente un hombre de ciencia, debe de estar dispuesto a aceptarla cuando descubra que es real y que es verdadero. Un ejemplo de esto, hermanos, lo podemos ver, por ejemplo, una persona, un científico que trata de encontrar una especie de gusano, supongamos una especie de gusano rojo en el, no sé, en, ¿qué les gusta? En el maguey. Ese científico se va a pasar todo el tiempo estudiando, investigando, desarrollando teorías acerca de que en el maguey solo existe y puede vivir un tipo de gusano de color rojo en específico. Sin embargo, este hombre, ¿qué va a pasar cuando encuentre y descubra que no solamente no existe un solo tipo de gusano en ese maguey, sino que hay variedad de gusanos de colores y de formas en ese en el maguey? ¿Qué va a pasar? ¿Va a rechazar la verdad porque no era lo que quería encontrar? ¿O va a aceptarlo y a decir que en realidad existen más tipos de gusanos, verdad? El pseudocientífico, hermanos, es el que reniega de encontrar algo que realmente no va de acuerdo a su forma de pensar y trata de adecuar todo a su forma de pensar, a su ideología y a su creencia, aunque la realidad sea otra. Y esto es lo que pasa cuando muchos científicos ateos chocan con la verdad de la palabra de Dios, aunque hagan descubrimientos científicos, aunque haya descubrimientos arqueológicos, aunque haya cualquier tipo de evidencia que corrobore que la palabra de Dios es verdadera y que realmente los que nos relatan las sagradas escrituras
es real y verdadero y es cierto, ellos simplemente lo van a rechazar, hermanos. Y esto principalmente pasa con el relato del Génesis, ¿sí? El relato del Génesis nos muestra algo y nos demuestra algo muy importante. La Biblia y la ciencia no están peleados. Son los hombres ateos de ciencia los que están peleados con la palabra de Dios y con su verdad. El tercer y último testimonio, hermanos, que nos asegura que el relato de la creación es verdadero y es fiel, es el testimonio de la coherencia del relato. El testimonio de la coherencia del relato. Y esto significa, hermanos, que el relato de la creación tiene coherencia y es sumamente armónico y tiene sentido. Se los repito, el relato de la creación es sumamente armónico y tiene sentido. El relato de la creación, incluso para hombres que no tienen fe, para hombres que no crean en Dios, soporta cualquier tipo de examen y de escrutinio. Y esto es algo interesante porque cualquier otra teoría que vaya en contra de lo que la palabra nos dice como real y verdadero, no ha soportado los escrutinios, ni ha soportado los exámenes, ni ha soportado las pruebas científicas que se les haya realizado, hermanos. Es interesante, ¿verdad? Caen porque no son verdaderos. Y esto es algo que nos debe de interesar mucho, porque esas teorías siguen siendo teorías. Si la ciencia, hermanos, hubiera descubierto que, por ejemplo, la teoría de la evolución es real y verdadera, si la ciencia realmente tuviera pruebas científicas, reales, certeras, que corroboraran que esa es la verdad absoluta, porque no hay nada que la contradiga, hermanos, hasta el día de hoy ya no sería teoría, pero siguen siendo una teoría porque no pueden ser demostradas todavía como reales. Y sin embargo, como vimos en el video anterior, el relato de la creación ha soportado cualquier tipo de examen, ha soportado cualquier tipo de prueba científica, desde cualquier ciencia que nosotros podamos imaginar, y no han podido demostrar que no es cierto, sino al revés, se ha corroborado, se han realmente demostrado y con pruebas científicas que la creación es real y verdadera. Amén. Dios los bendiga, hermanos. La próxima semana vamos a ver algunas de estas teorías científicas que han tratado de demostrar que la palabra de Dios no es real ni verdadera. Amén.